Continuando con la jornada académica del día de hoy, tenemos la ponencia del magíster Edgar Talla, quien es docente nombrado de la Universidad Jorge Basadre Grobo. Recibámoslo con un fuerte aplauso y muy caluroso. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la comisión organizadora, a mis queridos exalumnos, a los profesores y a todos los integrantes del UNAM por esta invitación. La verdad, para mí siempre es un placer venir aquí a Hilo. Solamente para recalcar un poco lo que el doctor Eli comentó hace un momento, yo tuve la suerte, digo la suerte siempre porque soy agradecido con las instituciones que me cobijan, de estar acá trabajando 3 meses en esta universidad, y fue una experiencia muy bonita y siempre la transmito a mis colegas, a mis compañeros de trabajo en la Basadre, en donde ya vengo enseñando cerca de 12 años ya, y justo coincidía con el doctor en el sentido de que es una universidad que tiene mucho potencial, y seguramente con este primer Congreso Internacional de Sistemas estarán colocando el primer hito para poder desarrollar eventos más grandes en coordinación con la Basadre. ¿Por qué no? Porque este año lamentablemente se han cruzado los 2 congresos, ¿no? El congreso de la universidad de donde provengo y el de ustedes. Creo que el próximo año o en futuras oportunidades sería mejor coordinar para que se pueda hacer algo más grande, integrado en 2 sedes, o alguna idea saldrá, ¿no? De manera que podamos trabajar mejor. Precisamente el día de ayer se inauguró el congreso en TAN, el Congreso Internacional también, y también están ahorita con ponencias. César ha venido de allá también. Y creo que esto se podría organizar mejor el próximo año, solo a modo de sugerencia, como ex integrante de esta comunidad universitaria de la cual me siento orgulloso de haber pertenecido. Bien, lo que vamos a conversar hoy día es un tema muy concreto en realidad. César nos vino a hablar de un tema un poco más amplio, mucho más trabajado, de hecho por el nivel también que él maneja. Está ya viendo otras cosas a otro nivel, en el sentido de investigación a niveles ya que pueden sonar a innovación, ¿no? Lo que les presento a ustedes es básicamente algo que existe, que muchos de ustedes quizás ya conocen, sobre todo los que trabajan en ingeniería de software. Es algo que ya deberían conocer y manejar, pero para aquellos que no, quizás va a ser algo que les va a interesar y van a poder investigar un poco más. Es el ABC de la ingeniería de software en lo que concierne a patrones, ¿no? Ya explicaremos más adelante de qué trata y qué es un patrón para empezar, ¿cierto? Y de cero. Para los que conocen esto, les reitero, solamente pretendo reforzar lo que ya saben, quizás hay más de lo que les voy a mostrar, y para los que no, ojalá les interese. Es producto de un poco los últimos trabajos que se han estado haciendo a nivel de pregrado en la Universidad Nacional Jorge Basadre con los alumnos del curso de Ingeniería de Software, de base de datos y análisis de sistemas, que son las asignaturas que normalmente desarrollo en esta universidad, ¿no? Entonces es un poco eso lo que les quiero mostrar. Básicamente vamos a tratar esos temas que tenemos ahí. De hecho nos saltaremos algunos. Entiendo yo que había una ponencia larga, la de César ha sido una ponencia algo larga. Normalmente supongo que estarán un poco también agotados, así que trataremos de hacer lo más corto posible. Podemos empezar con la introducción en todo caso. Les voy a dar una idea general de todo y luego ya vamos cogiendo algunas ideas básicas. Lo que les quiero mostrar es un patrón de desarrollo de software, ¿de acuerdo? Ya explicaremos más adelante qué es un patrón, qué es precisamente MVC, pero a grandes rasgos se trata de utilizar técnicas avanzadas de ingeniería de software para poder primero optimizar costos, tiempo
y reutilizar los componentes que vamos a ir desarrollando a medida que vamos trabajando en una aplicación determinada, ¿no? La idea es la siguiente, ¿no? La idea es que yo pueda invertir una determinada cantidad de tiempo y costo en pagar a desarrolladores para que puedan hacer una aplicación o un componente específico, y ese mismo componente yo lo puedo reutilizar en posteriores aplicaciones. Esto infiere reducir costos, básicamente. Entonces, el principio de la ingeniería de software es precisamente ese: desarrollar, diseñar sistemas optimizando sus costos y aplicando técnicas de ingeniería. Esa es la ingeniería del software, y quizás es la asignatura más importante de la carrera. No quiero desmerecer a las otras, obviamente, pero en realidad eso es lo que nos diferencia con un técnico en computación o un programador, ¿cierto? Sin desmerecer tampoco al programador técnico de programación, que puede ser más que nosotros, obvio. Y además ahorita nuestra sociedad necesita básicamente, en su mayoría, mano de obra técnica, ¿no? Pero lo que nos caracteriza a nosotros los ingenieros es precisamente aplicar técnicas de ingeniería. Esta es una de ellas. Entonces, todos ustedes alguna vez habrán desarrollado una aplicación web a diferentes escalas, desde las más simples hasta las más complejas. Entiendo que aquí hay mucha gente que ya desarrolla, y eso es bueno, ¿cierto? Pero hemos desarrollado aplicaciones web convencionales, web por nuestra cuenta, bajo nuestro instinto, ¿cierto? Básicamente contando con algunas cuotas de intuición, experticia, algunas cuestiones básicamente heurísticas, ¿no? De uno mismo, de la experiencia, de la práctica. Intentamos aplicar algunas técnicas de ingeniería como esta. La mayoría de sitios web muestran páginas estáticas. Eso les hablo hace 5 o 10 años, pero ahora la mayoría de aplicaciones son dinámicas, donde la información va cambiando a cada momento, donde las aplicaciones van migrando de una plataforma a otra, donde por cuestiones de costo, por cuestiones de políticas de seguridad, donde por cuestiones de políticas gubernamentales, empresariales o reglas de negocio en general, se van migrando de un sistema gestor de base de datos a otro, obviamente por cuestión de costo. Por ejemplo, primero trabajan con Microsoft SQL Server 2000, de ahí por una cuestión de licencia ya no había recursos, se migraron a MySQL, de ahí vieron que MySQL no se prestaba mucho para lo que querían, se fueron a Postgres, de ahí trabajaron con otros gestores. Entonces, como se darán cuenta, actualmente vamos moviéndonos de un lado a otro en nuestras aplicaciones. Esto implica que nosotros tenemos que desarrollar aplicaciones que sean flexibles, que sean dinámicas, que se adapten a los cambios de las empresas, que se adapten a los cambios de los desarrolladores, que se adapten a todo. Entonces, eso ha cambiado un poco en los últimos tiempos. ¿Podemos seguir? Cuando aparecieron los servlets, como ustedes sabrán, cuando hablamos de un servlet, nos acordamos de lo que es un applet, ¿no? No sé si alguna vez habrán escuchado hablar o mencionar el término de applet. Un applet en realidad es un pequeño programa hecho en JavaScript, ¿no? ¿Cierto? Un pequeño programita hecho en JavaScript que normalmente se corría del lado del cliente, es decir, en el lado del cliente HTTP. En este caso, para hablar en términos mucho más simples y criollos, en nuestro navegador web, que realmente, si nosotros quisiéramos hablar técnicamente, es un cliente HTTP, ¿no? Puede ser Mozilla, puede ser Internet Explorer, cualquier navegador que ustedes utilicen. Todos estos navegadores traen un componente que se llama máquina virtual. En esa máquina virtual se ejecuta el applet. Entonces, cuando yo estoy navegando, inmediatamente ingreso a una página o un URL, se descarga el applet a mi máquina, a mi computadora, y en mi computadora se ejecuta el applet como un programita del lado del cliente. Esos son los applets. Tenían ventajas y desventajas. Pero cuando aparecieron los servlets, que es lo mismo, pero del lado del servidor, ya estos programitas no se descargan a nuestro cliente, sino se ejecutan del lado del servidor, o sea, en el servidor remoto. Trajeron algunas ventajas y desventajas a la vez, ¿no? La ventaja era de que básicamente las aplicaciones ocurrían del lado del servidor, quitándole la carga al cliente. ¿Qué significa quitarle la carga al cliente? Que el cliente sea más ligero, ¿no? Normalmente los servidores están más preparados en términos de memoria, de disco duro, de procesadores, y soportan mayor carga de trabajo. En cambio, un cliente simple, a veces era una Pentium 3, Pentium 4 o una Core 2 Duo, que de repente tenía ciertas limitaciones de memoria o de disco,
no podían soportar tanta cantidad de programas o apples que se iban descargando y ejecutando al mismo tiempo, ¿no? Entonces toda la carga se va al lado del servidor con los servlets. Eran portables y extensibles porque se podían adaptar. Pero apareció un problema. Como las aplicaciones fueron creciendo, tenía que ya trabajar con sistemas gestores de base de datos, es decir, jalar data de mi base de datos, insertar registros, hacer consultas de registros, eliminar registros, modificar registros, que son las 4 operaciones básicas, como ustedes conocen, de lo que es el DML, ¿no? El Data Management Language, que es vamos a decir, uno de los dos componentes de los lenguajes transaccionales, ¿no? Tenemos el DDL, que es el Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de datos, que es, por ejemplo, el create, el famoso comando create o create para crear objetos, ¿no? Table, create procedure, create view. Estamos hablando de SQL en general, en el estándar. Y tenemos los DML, que son los comandos que permiten manipular la data, ¿no? Como el select, que es la sentencia quizás más conocida. Entonces ya teníamos que insertar comandos de este tipo, DML, en mis aplicaciones. Entonces esto se comenzaba a desordenar un poco, ¿no? En un solo programa, en un solo archivo de código, tenía la vista, es decir, la cara de la aplicación, mi HTML, mis figuritas, mis imágenes, mis tablas, algunos GIF animados, o texto, matices, fondos. Tenía la conexión a la base de datos a través de un JDBC, si era en Java, si era un ODBC, a través de Microsoft o lo que sea, una interfaz de conexión a la base de datos. Tenía las consultas a la base de datos, es decir, las consultas de manipulación de datos, el /* from cliente, el /* from alumno, lo que tengan que jalar, la data que tengan que jalar, con los determinados filtros. Tenía también un dispositivo que le permitía controlar qué es lo que el usuario quería. No quería consultar, ya lo enviaba al módulo o al procedimiento de consulta. Quería insertar, al procedimiento de inserción. Quería eliminar, al procedimiento de inserción. Entonces fíjense cómo se fue complicando la cosa. En un solo archivo de texto, en un solo programa, estaba, pero le dicen que era una mezcolanza total, ¿no? Había términos de interfaz, o sea, presentación, había manejo de base de datos, había control, había de todo un poco. Eso lo podía entender el que le hizo la aplicación perfectamente. Pero imagínense que ustedes tienen su pequeña o mediana empresa, una pyme, contratan a alguien que le haga una aplicación, la hace con esa estructura, así toda desordenada, luego se va porque consigue otra mejor opción y luego comienzan a tener problemas ustedes. Entonces tienen que hacerle mantenimiento a la aplicación. Llaman a otra persona y no entiende el código. Porque el código está todo desordenado, tienen que pasarse una semana o 3 días tratando de entender el código para poder recién proponer alguna solución. Entonces no era reutilizable, no era fácil de mantener ni nada de eso. Entonces surgieron problemas básicamente relacionados con la ingeniería del software. La ingeniería del software tiene que solucionar esos problemas. Nos tiene que dar técnicas adecuadas para poder diseñar y desarrollar sistemas, ya les dije, flexibles, escalables y fáciles de mantener. Esa es la idea. Entonces surgió ese problema. ¿Sí? Los JSP aparecieron luego, que eran básicamente los archivos donde yo podía programar la interfaz de salida, ¿cierto? Pequeños programas donde yo podía ya programar, insertar código HTML o el código que yo quisiera, ya me permitía empotrar códigos, o sea, empotrar código, y ya podía hacer presentaciones, podía mostrar todo lo que era la interfaz tranquilamente. Luego, después de todo eso nos damos cuenta que una aplicación web simple debería tener 3 partes muy importantes. La primera parte, básicamente el código de acceso, ¿cierto? De inserción y de consulta, actualización o eliminación de los datos. O sea, un componente o una parte, vamos a llamarla así, luego vamos a decir que es la parte de este modelo, del patrón, pero una parte, un componente que se encargue de todo esto con la data. Acceso, inserción, eliminación, modificación. Otra parte que se encargue de la cara del sistema, ¿ya? O sea, la carcasa, vamos a decir, lo que va a mostrar la aplicación, ¿ya? O sea, la interfaz. Y otra parte que se encargue de pivotear, vamos a llamarle, de actuar como un pivot de los requerimientos de los usuarios con respecto a los componentes, vamos a ver lo que se llaman pins o actions, ¿cierto? En Java. En este caso en particular yo les voy a hablar de Java.
pero necesitamos en general, les hablo de ingeniería de software, un componente que actúe de pivot, que comience a repartir, diga, bueno, yo recibí una petición para mostrar los datos del alumno, ya, a ver, ¿quién de ustedes se encarga de hacer esto? Ya tú, le mandan el requerimiento a él, ¿sabes qué? Haz esta tarea y me devuelves la respuesta, y le devuelve al controlador, y el controlador la devuelve otra vez a la interfaz para que el usuario pueda ver el resultado. Entonces, un pivot, una especie de policía de tránsito que controla un poco el tráfico de requerimientos y respuestas desde los usuarios a la aplicación. Entonces, son tres partes. El código básicamente es modificación, la regla de negocio, básica del modelo, la cara del sistema y un controlador de flujo, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ya diferenciar las tres partes del modelo. Vamos a avanzar. De ahí surge la propuesta del MVC, ¿no? El MVC no es nada más y nada menos que un patrón. Ahora, ¿qué es un patrón? Están las diapositivas delante, pero ya estoy viendo que me va a faltar el tiempo para mostrar la aplicación, así que se los voy contando. Ya la diapositiva la corremos nomás. Un patrón es básicamente, pongamos de ejemplo, si yo tengo un molde, ¿cierto? Quiero hacer de repente maletines para este congreso. Entonces, una manera de hacerlos es hacer uno por uno, ¿no? Y cada maletín va a salir distinto de repente, pero se termina de hacer en un tiempo determinado. Y la otra es hacer un molde, ¿cierto? De todas las partes del maletín, cortarlas todas iguales y después armarlas en conjunto. De manera que si otra vez quiero hacer el maletín, ya tengo el molde, lo puedo utilizar para hacer más maletines. La clave de este tema es la reutilización, ¿no? Reutilizo un trabajo que me cuesta un determinado tiempo y dinero para poder mantener. Eso es un patrón. Y en este caso, un patrón de software es precisamente esa técnica, esta estrategia para poder reutilizar, ordenar mi aplicación. Entonces ahí están los tres elementos que hemos mencionado hace rato. La parte de modelo, MVC significa pues modelo, vista, controlador, ¿no? Está clarísimo, MVC. La parte de modelo representa toda la lógica de negocios. ¿A qué se refiere la lógica de negocios? El acceso a los datos. Pues ya separamos todo lo que tiene que ver con acceso a datos, la factoría o la fábrica de servicios y las clases en un lado, todo lo que es la lógica. La otra parte que es la careta, la interfaz, lo que voy a ver, las tablas, el texto que va a aparecer, los textbox, los audio button, los checkbox, o todos los objetos interfaciales de la aplicación en el JSP, es decir, en la parte de vista. Y el elemento central, el que va a encargarse de conectar estos requerimientos de usuario con la lógica de negocios, que va a ser el actor, el pivot central, es el controlador. Entonces tengo los tres elementos de mi patrón. Como verán, es un patrón que ordena mi aplicación. Espera un momento, dice, ¿no? Es una aplicación que tiene que estar ordenadita, separada en tres fases, o en tres capas, o en tres componentes. Bueno, eso ya lo hemos aplicado, son soluciones efectivas de problemas comunes de diseño de software. Bueno, eso está en la bibliografía y en los libros lo encuentran. Esa es la definición de un patrón. Básicamente lo más importante es que ya han sido probados, o sea, estos patrones ya los han utilizado otros desarrolladores en proyectos grandes quizás, así que ya no tenemos que confiar del patrón, ¿no? Ya es algo probado, ya es una herramienta que yo la utilizo para hacer mis aplicaciones. Ya no me tengo que encargar de funcionará o no funcionará, ya eso está probado, ya son patrones ya testeados y consolidados. Lo otro que es reusable, podemos regresar un ratito con lo reusable, porque el mismo patrón lo puedo reutilizar en varias aplicaciones, eso me disminuye costos y tiempo, y además, y sobre todo, para aquellos que están empezando, sobre todo en pregrado, ¿no? a desarrollar, no cualquier aplicación, ¿no? Ya desde el punto de vista de ingeniería, siempre miremos los que estudiamos esta carrera, todo desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros. Entonces tratemos de hacer, aunque sea lo más chiquitito, un pequeño programita, pero con un enfoque de ingeniería, usando patrones, usando UML, usando lo que se tenga que usar, ¿de acuerdo? Entonces, pero en este caso el patrón MVC facilita mucho el aprendizaje de programadores inexpertos, ¿no? Podemos pasar. Como verán, la ingeniería de software tiende ahora a que la labor del ingeniero ya no sea tanto de programador, ¿no? O de codificador. En mis tiempos, yo pues cuando empecé, yo empecé a trabajar este tema en el colegio, me comenzó a gustar la informática, la computación, y está el BASIC pues, en esa época. Y había que programar líneas y líneas de código para hacer una pequeña ventanita con unos cuadros, a modo texto obviamente, para que aparezca cierto mensaje y haga una tarea pequeña. Y eran líneas y líneas, ¿no? Porque había que construir la tablita, había que construir las líneas, las esquinas, ¿ya? Pues la labor era más de codificación de programación. Ahora nuestra labor es distinta, nosotros somos más que desarrolladores, somos arquitectos de software ahora.
¿Por qué les digo que somos más arquitectos de software? Porque ya la mayoría de componentes están desarrollados. Ustedes se meten a la web y, por ejemplo, necesitan un componente que me permita, en una caja de texto, si yo escribo las 2 primeras palabras, que me muestre una lista de opciones para poder seleccionar esa opción. Ese componente ya existe en internet, ustedes ya no tienen que programarlo, ya está hecho. Solo lo descargan, lo adaptan, lo modifican y lo usan en su aplicación. Necesito un componente que me permita seleccionar de repente la ciudad Moquegua y automáticamente enganche en el otro listbox las provincias de la ciudad de Moquegua. O sea, que haga un inner join entre ciudad y provincia, internamente en la base de datos de MySQL. Ahora, ¿cómo hago todo eso? Eso ya está hecho en internet. Ustedes busquen el componente, lo descargan y lo insertan en sus aplicaciones. Entonces ya somos más arquitectos, ya comenzamos a armar una especie de rompecabezas. Esos son los patrones de diseño. Podemos avanzar, por favor, para más. El patrón MVC, que es el patrón que estamos presentando, que estamos mostrando, que ya es utilizado por muchas personas, no es nada nuevo. En realidad, básicamente, lo que comenzó con el Smalltalk, ¿no? El Smalltalk es un lenguaje de programación que básicamente está orientado a lo que es ingeniería, inteligencia artificial en sus primeros años, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia de esta primera parte. ¿Podemos pasar? Ya explicamos esto, que representa las capas de lógica de negocios y persistencia de datos para la aplicación, o sea, todo lo que tiene que ver con el manejo de la data, con la construcción de las clases. Los que han llevado ya programación saben lo que es una clase, ¿cierto? Cuando yo creo una clase, estoy creando un objeto abstracto en realidad, estoy creando un elemento abstracto. Cuando yo quiero aterrizar esa clase, tengo que crear un objeto a través de un constructor, ¿no? ¿Cierto? Se construye el objeto, eso se llama factoría de objetos. Entonces, los objetos en realidad son los que se utilizan en la aplicación, los que los intercambio, los que los muestro. Las clases no, las clases son repositorios básicamente. Y a través de esos repositorios yo puedo crear, puedo construir, instanciar un pequeño objeto, un pequeño servicio. Entonces, en el modelo, en la parte de modelo, se crean esas clases, se genera la conexión a la base de datos, se genera todo lo que ustedes necesiten en la lógica de negocios, efectivamente. En la siguiente parte del modelo, en la vista, ya lo explicamos, básicamente toda la cara del sistema, ¿no? La interfaz, lo que voy a mostrar al usuario, también ya lo explicamos, por favor. Y el controlador, como les comentaba hace un momento, básicamente es el que se encarga de redirigir, ¿no? Es como una especie, ya les dije, de router, ¿no? No sé cómo es esto. Si han visto la definición de un router es un elemento que básicamente me permite encaminar un paquete de datos de un lugar a otro. Igual, ¿no? Si llega un requerimiento de un usuario, este controlador lo que hace es recibe ese requerimiento, lo analiza, lo mapea. Vamos a ver más adelante en el Netflix, que tengo el código de ejemplo. Hay un archivo que se llama config.xml, ese es el mapa, el controlador. Entonces lo verifica en el mapeo, aquí está, ¿y a dónde hay que dirigirlo? A tal lado, ¿no? Es como un mapa, por eso le llaman mapeo. Ustedes quieren ir de repente en Tacna a visitar el mercadillo de Polvos Rosados, entonces no conocen, buscan un mapa, ubican donde está Polvos Rosados y apuntan a ese lugar y se dirigen hacia ahí. Eso es un mapeo. Entonces de eso se trata el controlador. Este es el diagrama básicamente muy simple. Tenemos ahí el controlador MVC en la parte de arriba, una entrada, una salida con una caja negra, ¿no? Abajo ya está un poco más detallado, ¿no? La entrada, lo que hace la entrada nosotros la llamamos el requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Hacer un clic en un botoncito, de repente hacer un enter o lo que sea. Si yo, por ejemplo, hago un clic en el botón enviar datos, ustedes están en una aplicación que aparece un formulario, aparece nombre, apellido, universidad, y esos son los labels, ¿no? Con sus textbox respectivos. Y en los textbox escriben pues Edgar, apellidos Talla, Universidad Nacional Jorge Mazza de Broma, y un botoncito abajo que dice enviar, ¿no? Cuando le hacen clic en ese botón enviar, ustedes están generando un requerimiento. Están enviando un requerimiento, eso es un evento. El clic es un evento. Están enviando un requerimiento que va a llegar hasta el controlador. El controlador va a recibir este requerimiento y va a decir, bueno, a ver, ¿a quién le asigno esta tarea? Busquen su mapa. ¿Quién se encarga de insertar registros en la tabla asistentes? Tú, ya. Entonces
se lo manda a él. ¿Sabes qué? Acá está el requerimiento, encárgate de ese requerimiento, haz la tarea y me retorna resultados. Entonces se lo manda al componente de insertar el registro, este componente inserta los registros en la tabla asistentes y le dice, y le manda el código de error, ¿no? Que normalmente es 0, que está todo ok, le envía al controlador, el controlador mapea nuevamente ese requerimiento de dónde fue hecho y lo retorna al usuario origen. ¿Sabes qué? Tu ingreso de datos está ok. Así funciona internamente. Eso trabaja el controlador con el modelo y con la vista. Esa es la historia del MVC. Ese es más o menos el funcionamiento interno. Es muy simple en realidad, y gracias a Dios que hay gente que desarrolla estos patrones y nos, como el proyecto de Apache que trabajó el Strax, que lo vamos a mostrar, que ya es una aplicación bajo este patrón. Ya nosotros casi no tenemos que hacer nada, ya está casi todo hecho y lo único que hacemos es arquitectura, ¿no? Lo que les contaba, ¿no? Esto es lo principal, porque lo demás es ya la presentación, la carita, cómo va a salir la imagen, cómo van a salir los datos. Esto es lo principal, ¿no? El controlador va a su mapa, en el mapa, ahí está el mapa, tenemos 4 acciones, A, B, C, D, abajo están las 4 acciones. Acciones me refiero a, en realidad van a ver más adelante que son programas, son pequeños componentes, punto action, ¿no? En Java. Cada uno de esos programas realiza una actividad, ya le dije, unos pueden insertar, los otros pueden mostrar, los otros pueden eliminar, etcétera, la actividad que se requiera, la acción que se requiera. Entonces llega la petición, el controlador envía su mapeo a su mapa y ubica cuál es el que se encarga, el A. Entonces crea un new A. Si ven ahí, no sé, está un poco borroso, dice new A. ¿Qué significa new A? Cuando ustedes han trabajado en programación, el new es un constructor de objetos, es un instanciador de objetos, ¿no? Tengo una clase y cuando genero un new, estoy generando un objeto nuevo de esa clase, ¿no? Estoy generando un objeto específico de esa clase que ya lo puedo usar. La clase yo no la puedo usar, el objeto sí. La clase queda, es abstracta la clase, ¿cierto? Entonces mando al componente, a la acción A, ejecuta su tarea y regresa la respuesta. Tiene ventajas, obviamente, el MVC, creo que ya no hay necesidad de decirlas porque las hemos captado, espero. Una de las primeras ventajas y la principal es la separación, ¿no? Como verán, básicamente se separa la aplicación en 3 grandes partes, ¿no? O sea, ordena mi aplicación. Una parte de lógica de negocios, que es el modelo, que se encarga de todo lo que es la data, las clases, la lógica. Otra parte que es la vista, la presentación, y otra parte que es el controlador, el pivot, ¿no? Entonces ya está más ordenadita mi aplicación, es más fácil ubicar el error de repente incluso de la aplicación. Bueno, acá nos dice que la separación es fundamental para el desarrollo de aplicaciones. Lo mismo que les he contado esta día, es que para qué lo vamos a leer, ¿no? Una diapositiva no se lee, ¿no? Solamente, básicamente como referencia. Lo mismo que les acabo de decir está ahí escrito. ¿Podemos pasar, por favor? Ahora, vamos a entrar ya a lo que es el framework. Ya hemos hablado de que la necesidad de ingeniería de software, ya hemos hablado de que es un patrón, ya hemos hablado de lo que es MVC, de esas 4 cosas. Ahora, todo esto está bonito, ¿no? Porque es retórico y suena bien, porque es parte de la ingeniería de software. En general, una de las asignaturas menos entendidas por los alumnos es precisamente la ingeniería de software, porque hay mucha teoría, cuestión abstracta y no aterriza, pero bueno, la vamos a aterrizar ahora. Para que aterrice la ingeniería de software necesitamos ya aplicaciones, y esas aplicaciones que básicamente permiten implementar patrones se llaman frameworks, ¿ya? Y vamos a decir que es un framework, básicamente es una extensión de un lenguaje, es una especie de un conjunto de librerías que vamos a conocer más adelante. Una de ellas es Strax, la que voy a mostrar. La traducción literal de framework es un marco de trabajo, pero en realidad no es un marco de trabajo, ¿no? Es una especie de suite, una especie de conjunto de librerías que me soportan cierta teoría, ¿no? En este caso la teoría del MVC, del patrón MVC. Eso es un framework, es una plataforma sobre la cual voy a comenzar a aterrizar la idea que les he estado explicando del MVC, ¿de acuerdo? Eso es un framework. Apache, como ustedes sabrán, creo que ninguno de la sala no creo que nunca haya escuchado que es Apache, ¿cierto? Apache es una gran organización que se dedica al desarrollo de muchas cosas, entre ellas, lo primero que básicamente sacó fue el Apache, el HTTP Server, ¿no? El servidor para aplicaciones HTTP, el Apache, el servidor Apache, más conocido como Apache. Luego sacó el Tomcat, ¿no? Que es un servidor, un repositorio de beans, ¿no?
de pequeños programitas hechos en Java. En otras palabras, el Apache HTTP para aplicaciones en HTML y PHP y el Tomcat para aplicaciones en Java, para decirlo de manera mucho más simple. Entonces, Apache, como verán, es una gran empresa que desarrolló el framework Struts, que es el que da soporte a nuestro MVC. No es el único, hablo más, en otras oportunidades se podrá mostrar el Hibernate, el Spring, que son dos frameworks también desarrollados para este tipo de patrones, ¿no? Mucho más avanzados que el Struts incluso. Bueno, esta es historia, creo que no nos interesa mucho la historia, ¿no? Pero bueno, pasemos una, por favor. Por favor, siguiente. Historia, creo que vamos a la acción un poquito, vamos interactuando. Bien, vamos a mostrar un poquito de qué trata. Creo que está más adelante de función de Struts. ¿Podemos seguir las diapositivas, por favor? Creo que hay un diagrama. Vamos al diagrama, listo. Vamos a ver cómo funciona el Struts, ¿ya? ¿Cómo funciona el Struts? Y fíjense, la lógica MVC se mantiene en el patrón Struts, se sigue manteniendo. Tengo el browser, en la parte de arriba. El browser, como ustedes saben, es el cliente HTTP, ¿no? O sea, mi navegador. Puede ser, ya le dije, Internet Explorer, Mozilla o cualquier navegador que ustedes tengan. El navegador, en realidad, es la interfaz con el usuario directa, ¿cierto? A través del navegador ustedes ven el texto, los textbox, todos los objetos interfaciales de la aplicación. Entonces, a través de ese browser ustedes pueden hacer dos cosas. Hacer un requerimiento, se hace un clic en un botón o en un checkbox o lo que sea, cualquier manipulación, cualquier interacción con la interfaz de enviar datos. Puede ser un requerimiento, por ejemplo, mostrar todos los libros cuyo autor sea Pressman, ¿no? O mostrar todos los libros cuyo título tenga en algún lado del título tenga la palabra sistemas, ¿no? Entonces son consultas, requerimientos. Entonces es un requerimiento de la aplicación. Eso es un request. Ese request ingresa a todo este modelo que ya hemos explicado y llega al controlador. Ya les expliqué que el controlador lo que hace es lo siguiente: a través del archivo XML que les dije hace rato, el config, que es el mapeador, dice ya, entonces tú quieres ver todos los libros cuyo título tenga la palabra sistemas. Entonces esto es una consulta. ¿Quién se encarga de ustedes? ¿Cuál es el acción que se encarga de hacer consultas? Tú, consultar libro. Ya, se lo envía a ese acción, al modelo. Acá está abajo el modelo. El modelo lo que hace es retorna, ¿cierto?, un resultado asistiéndose de las librerías Struts que ya están incorporadas en el framework, que son librerías que básicamente lo que hacen es lo más difícil, lo más pesado en la aplicación, ¿no? Las consultas, las interacciones con la base de datos, la presentación, la creación o la factoría de objetos, la creación de servicios. Todo eso que es pesado en la aplicación ya lo hacen estas librerías, así que no nos preocupamos mucho por eso. Retorna a la salida de la vista y a través de eso hay una respuesta al browser. Entonces básicamente lo mismo que les expliqué con el MVC es el framework Struts. Es un modo de funcionamiento y eso es lo que quiero mostrarles, nos da el tiempo. A ver, podemos pasar a la aplicación. Bueno, yo estoy acostumbrado un poco con NetBeans a trabajar, algunos prefieren Eclipse y en buena hora, porque quizás hasta mejor que NetBeans puede ser, pero la verdad yo me quedo con NetBeans, tengo mis razones, pero los dos creo que andan bien, ¿no? No sé, podría haber una polémica, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es mejor, Eclipse o NetBeans? No se trata de decir cuál es mejor, se trata de saber quién nos resuelve el problema, ¿no? A mí me resuelve los problemas NetBeans, no hasta ahorita. Podemos subir a la parte de proyectos, arriba. Ya, la aplicación de ejemplo se llama bibliotecas, ahí está arriba, ¿cierto? Biblioteca, y tengo varias carpetitas. En la carpeta que dice web page, en la primera carpetita, la podemos ampliar, tenemos algunas subcarpetas, entre ellas una subcarpeta que se llama JSP, ¿no? Como verán, en esa carpeta JSP va a estar todo lo que es la vista, ¿ya? Todo lo que es la vista, la parte de interfaz. No se olviden que el Struts trabaja bajo el patrón MVC y tiene tres partes, ¿no? Modelo, vista, controlador. Hablemos primero de la vista. Entonces, hagamos clic ahí, por favor. Y ahí tenemos tres pequeños JSP, ¿ya? Que son los pequeños programitas que van a permitir mostrar algo en la vista. Podemos ver, por ejemplo, ingreso libros, por favor. Doble clic ahí, ¿sí? Y ahí tenemos, bueno, todo eso que está ahí arriba, el mismo framework lo coloca.
cuando yo creo un nuevo juego de TCP, así que no crean que es complicado colocar eso. Eso ya viene por defecto. Lo que yo hago es, ¿qué le dije en JSP? Que la ventaja era que podía insertar el código HTML, ¿no? Eso lo vimos en la teoría, hace rato en las diapositivas. Cuando aparece en el JSP, una ventaja es empotrar código HTML. Ahí está el código HTML, ¿no? ¿Ya? Siempre traten de lo que leen, de alguna manera, que lo comprueben, ¿no? Lo aterricen. Esa es una de las ventajas de poder aprender de esa manera. Y ahí tienen pues ya todos en HTML, ¿no? Un head donde va a aparecer el título del browser, ¿no? Con tag title. Eso es lo que aparece arriba en la barra de títulos, que es ingreso de libros, por ejemplo. Ingreso de libros más abajo ya con un H2, que es un tipo de letra más grandecito. Más abajo ya viene el label y el text box, ¿no? Podemos bajar por favor un poquito. Título, ¿cierto? Título ahí, y tenemos una caja de texto, HTML 2.text, que se llama título. Esa es mi primera caja de texto. Otra caja de texto con una etiqueta autor, también se llama autor, y otra caja de texto resumen con la etiqueta resumen. Tres cosas tengo ahí. Entonces va a aparecer un formulario donde voy a colocar el título, el autor y el resumen del libro, ¿cierto? Hasta ahorita estamos viendo eso, esa es la cara. Luego tenemos un objeto que se llama input. ¿Ven esa etiqueta input ahí? Ese objeto input es un botoncito, ¿ya? Input es un botón que se va a llamar guardar, ¿ya? Que se va a llamar guardar. Entonces, cuando yo haga clic en ese botón, automáticamente se va a enviar un requerimiento al controlador, ¿ya? Al controlador. Vayamos a ver el controlador. ¿Dónde está el controlador? Vayamos al proyecto, por favor, y nos vamos a la ventanita donde dice webinf, más arriba, ajá, ahí, ¿ya? Y ahí tenemos un archivo que se llama stratconfig.xml. Sí, por favor, ¿ya? Ese es el controlador. Fíjense cómo mapea. Este es el mapeo, el que tenemos aquí. Tenemos los bins, el nombre del bin libro form, ¿cierto? Y el nombre del bin consulta form. Son los dos bins básicamente que tenemos, de inserción y de consulta, ¿ya? Y las rutas, ¿no? ¿Dónde están ubicados esos bins? Para que cuando se invoque una acción, por ejemplo, de libro form, de inserción se me ocurre, automáticamente lo redirija a esa librería, a esa ruta, que la vamos a ver más rato, con biblioteca web.form.libroform. Ahí está ubicado el action. ¿Se acuerdan que el controlador lo que hacía era apuntaba a través de una lista enlazada de punteros al action, ¿no? Entonces, debe haber, en esa ruta, debe haber una acción que se llama libro form. Vayamos a comprobarlo, ¿les parece? Vayamos a la parte del proyecto, por favor. Baje más, baje, por favor. Y nos vamos a Sort Package, ahí donde están todos los paquetes. Ahí, donde están todos los paquetes. ¿Se acuerdan de la ruta? Era con biblioteca.web. ¿Qué más era? Web.action, creo que era. Podemos ver acá, correr un poquito acá, por favor, para ver acá la libroform.form.libroform, ¿no? Entonces nos vamos a con biblioteca web.form, el de abajo, más abajo, más. Ese, amplíelo por favor. Ya, y ahí tenemos libro form, el de abajo. Ese es el action. Entonces está apuntando el controlador a ese action. Entonces cuando recibe una petición de inserción, va a apuntar este action. Lo que va a hacer es, va a crear, acá está creando la clase, bajemos en términos rápido se lo doy. Está creando la clase, está asignando el autor, está asignando el método de get y de libro, o sea, obtener el código del libro, obtener el resumen, asignar el resumen, asignar el título. Está asignando esta información al objeto. No se olviden que la clase directamente no trabaja con la base de datos, ¿no? La clase básicamente es un repositorio abstracto, se crea un objeto y este objeto recién interactúa con la base de datos e intercambia data, ¿no? Entonces, esta es básicamente la creación de la clase. Entonces, para ir viendo esto cómo funciona, vayamos a play, por favor, arriba, a run, ajá. Es una aplicación muy sencilla, solamente para efectos de la ponencia. Y lo que vamos a ver es, podemos cargar, por favor, mientras va cargando esto, inicio, aquí abajo, inicio,
el menú inicio. Ahí, todos los programas, por favor. Y acá buscamos más abajo, Postgres. Más abajo, más abajo. Gracias, un poquito Postgres. Con T. Pero no sé si lo así, es más fácil con el menú, porque esos son los instaladores. Claro, está instalado ya, bajen, un poquito más. Ya está, Postgres SQL 8.3 y el Postgres Admin 3. Ese es el administrador de la base de datos, ¿no? O sea, como tienen el administrador corporativo en SQL, o no sé, han utilizado de repente el MySQL Workbench también de MySQL. Hay varios administradores o máscaras para interactuar con la base de datos. Esta es una para interactuar con Postgres, ¿no? Doble clic en el motor, ese es el registro de conexión, la clave es la misma, Postgres, es la clave por defecto. Listo, ya estamos conectados a la base de datos. Amplíela por favor el registro de conexión. Ahí está la database. Tenemos biblioteca arriba, la primera, doble clic por favor. Esa es la base de datos que hemos creado ya previamente. Cancelar. Tenemos esquemas. Clic en esquemas por favor. Public, ahí, y ahí tenemos todos los objetos de la base de datos, ¿no? Dominios, funciones, secuencias, tablas, triggers, vistas, como en SQL, ¿no? Los que han trabajado en SQL les suenan familiares, o como MySQL es parecido, ¿no? ¿Cierto? Entonces nos vamos a tablas, por favor. Ahí tenemos una tablita de ejemplo, para este caso libro, clic, columnas, y tenemos 4 columnas, ¿no? Y del libro, título, autor y resumen, ¿no? Que es un poco lo que veíamos hace rato como datos de información que necesito. Botón derecho sobre el libro, por favor. No, sobre el libro, sobre la tabla del libro, botón derecho, y ahí View Data, más abajo, View Data, sí, ahí, y View All Rows, más abajo, esa opción. Entonces, ahí vemos los registros que actualmente están en la tablita, ¿no? Bien, vayamos a la aplicación, ya corrió seguro, vayamos a Internet Explorer, ya vayamos a ingreso de libros, pero vayamos pensando qué está sucediendo detrás, ¿no? Porque el ejemplo es sencillito, pero está trabajando ya con MVC y está trabajando con el Strats, con el patrón. Entonces, al hacer clic en ingreso de libros, ¿ok? Al hacer clic en hagan clic por favor, aparece el JSP que ya lo hemos visto hace rato, ¿cierto? Ese es el JSP. Entonces ingresamos un título, por ejemplo, no sé, ingeniería de software. Ingeniería de software, por favor. ¿Se va o viene ese barco? Autor Roger Pressman, que lo deben conocer también, ¿cierto? Roger, se ha olvidado. No, Roger Pressman. Eso, listo. Y resumen, ahí coloque un resumen cualquier, letras, solo letras. Listo, ¿qué estoy ingresando ahí? En cualquier letra. Estoy ingresando datos en las cajas de texto, ¿cierto? Hasta ahí todavía no hay interacción. Cuando hago clic en el botón guardar, en ese momento se dispara un request, como le dije hace rato. Ese requerimiento se va hasta el controlador, ¿cierto? Internamente, ¿qué es lo que sucede internamente? A través de una petición GET o POST del HTTP, viaja hasta el controlador, en el servidor Tomcat. Estamos corriendo esta aplicación con Tomcat. El servidor Tomcat busca dónde está el controlador, mapea quién se encarga de insertar registros en la tabla libro. Ahí tiene su lista enlazada de punteros que apuntan a una determinada acción, ya la ubicó y le asigna esa tarea. Esto ha sucedido internamente. Vayamos a la base de datos, por favor, aquí. Cierre ese registro. Ciérralo, por favor. Cerrar. Ya, ahí, botón derecho en Tables, Refresh. En libro, no, botón derecho en libro. Refresh, arriba, vamos a actualizar. Ya, botón derecho nuevamente y ver los registros. View Data, View All Rows. Fíjense, a ver, ¿qué ha pasado? No insertó. A ver, salga de ahí, por favor. No sé si le dio guardar en el registro. ¿Sí? A ver, probemos otra vez. Ingreso de libros. ¿Sí? Ya, guardar.
Ya, consultar libros, de aquí nomás primero. Consultar libros, buscar, de frente buscar sin nada. No, buscar de frente, para que busque todos, para que muestre todos. Tampoco lo estamos mostrando ahí, qué raro. Ya lo está probando hace ratito, regresar. Vamos a ver, vayamos a la aplicación, al NetBeans, por favor. Ya, veamos dónde sucede esto. Baje ahora un poquito, ahí en el lado del proyecto, y tenemos ahí com.bibliotecadata.dto, si lo ve arriba, más arriba, ahí, ya, ahí tenemos el libro DTO, doble clic por favor. Ese es el objeto transaccional del libro de datos, y ahí está la clase libro con sus 4 atributos en realidad, ¿no? El ID del libro, el título, el autor, el resumen. Tenemos autor y tenemos ID del libro. ¿Saben qué puede estar faltando? Vayamos a Postgres, por favor. No sé si está en Postgres, la base de datos. Regresamos a la base de datos, tenemos ahí libro, columnas, constraint, index, rulers. Minimiza el libro, por favor. Ya, el botón derecho en sequences, ahí, doble clic ahí, en la secuencia misma, doble clic ahí, arriba en secuencia libro, doble clic, ya, incremento, actual valor 6, fíjense, sí lo he ido incrementando, no sé por qué no se está visualizando. ¿Qué es el increment? El seq libro es un pequeño objeto que permite asignar los códigos autoincrementables, ¿cierto? Si tenía el registro de la base de datos del libro 4, el siguiente es 5, el siguiente registro que viene es el 6, el 7. Yo tenía entregado hasta el 4, entonces ya hemos ingresado 2 más, que hemos ingresado con guardar, hace rato 2 veces guardar, ya estamos en el actual valor 6. No sé por qué no muestra actualmente, pero estamos en el actual 6, o sea, he ingresado 2 registros más en realidad. ¿Ya? Entonces algo está pasando que ya lo descubriremos más adelante. No importa. Regresamos a NetBeans para seguir mostrando eso en la conexión. Y otra cosa final que les quiero mostrar en lo que es la conexión de la base de datos, tenemos ahí Service Connection también debajo del libro DTO. Otra ventaja de trabajar con patrón. Suba por favor un poquito. Ahí, Service Connection. Debajo del DTO que he marcado, más abajo. Ahí, doble clic por favor. Ya, y ahí tenemos Service Connection DB. Baje por favor. Ya. Otra de las ventajas de trabajar con un patrón, y esto es lo último ya para no cansarlos, otra de las ventajas de trabajar con un patrón es aplicar los polimorfismos, ¿no? Y cuando hablamos de polimorfismo es de que podemos migrar, ¿de acuerdo? En este caso particular de la aplicación, a otro gestor de base de datos. Un polimorfismo es que cuando una clase toma otra forma, eso es polimorfismo, muchas formas, ¿no? Entonces, yo puedo crear una clase de conexión, ¿ya?, a una base de datos, pero como le aplico el polimorfismo, puedo conectarme a cualquier gestor de base de datos porque esta clase de conexión puede adoptar cualquier forma. Esa es la idea de polimorfismo. O sea, aterrizada a la realidad, ¿no? Porque la verdad, me incluyo, en la universidad me enseñaron el polimorfismo en la teoría, pero la verdad nunca la pude aplicar hasta ahora poco que me metí recién un poco a esto. Entonces, ahí tenemos la clase, si ven arriba, servicio conexión DB, ¿no? Es una clase que hemos creado de conexión a la base de datos. Entonces, lo único que yo necesito para conectarme a MySQL o para conectarme a Oracle es cambiar los datos o las constantes de esas variables. Driver class. Entonces coloco el driver que voy a utilizar. En este caso estoy utilizando el driver de Postgres para Java. Entonces en internet están los drivers para Oracle, para MySQL, están todos los drivers que ustedes necesiten, los descargan, los tienen que instalar en su NetBeans obviamente para que funcione. Luego coloco la cadena de conexión, que es en este caso el URL. ¿Cuál es la conexión a la base de datos? En este caso está utilizando JDBC. JDBC significa Java Database Connection, un conector de base de datos, es un driver. Como ustedes si compran una impresora, les llega un CD o descargan en internet un driver para que la computadora que ustedes tienen pueda utilizar este equipo, ¿no? Que es de otra marca. Entonces necesita un driver. Un driver es una especie de traductor de peticiones entre un equipo y otro igual.
entre una aplicación y una base de datos, en este caso una aplicación que está hecha en Java, que es de Sun, y ahora creo que ya es de Oracle, ¿cierto? Y Postgres, que es de otra compañía, se pueden comunicar gracias a los drivers. Entonces, la dirección es esa, ¿no? Localhost 5432. Localhost es el servidor donde hemos instalado el Postgres, que es un servidor local, en el puerto 5432. Y la base de datos se llama biblioteca. Esa es la conexión. Y luego el nombre de usuario y el password. Nada más. Igual para MySQL. En MySQL ya será localhost 2.3300, es el puerto de MySQL. De repente, depende en el que lo instalen. Y la base de datos y el usuario normalmente por defecto es root y el password que ustedes le coloquen, ¿no? Se cambia eso nada más. Y un par de cosas por ahí simples y ya podemos conectarnos al otro gestor de base de datos. Fíjense la ventaja que nos da, ¿no? A diferencia de otras aplicaciones que no están bajo patrones de diseño, hay que cambiar un montón de código. ¿Por qué? Porque las clases, porque las consultas, porque todo se ha orientado a Postgres o todo se orientó a MySQL. Todo el código que tengo en mi aplicación lo orienté a Oracle. Entonces ahora quiero migrar a otro gestor de base de datos, tengo que modificar todo el código. La ventaja del patrón es que ha separado todo lo que es presentación, todo lo que es la lógica de negocios y todo lo que es el controlador. Lo ha separado, ¿no? Entonces ya todo lo que es la data está en el modelo. Ya no cambio la interfaz, ya no cambio nada del controlador, apenas en la capa de modelo cambio el driver y algunas cosas puntuales nada más. Y esa es la ventaja de un patrón de diseño. Bueno, conmigo creo que es todo porque ya Edwin viene a continuación y les va a mostrar otro tema seguramente más interesante que el mío. Nada más me queda agradecerles. Bueno, si no hay otras preguntas o algo, que seguramente por ahí ya estará Giordano listo para la batería de preguntas, y si no las hay, mejor, me ahorra el tiempo. Ahí está Giordano. La verdad, agradecerles nuevamente por su atención. Es un tema, en la primera parte hemos empezado con la teoría y espero que ya en la segunda parte, donde han visto ya algo de código, normalmente nos gusta el código, un poco más entretenido, ¿no? A ver, Giordano, no sé si hay algo. Un fuerte aplauso al ingeniero Taya, por favor. Bueno, yo sé que muchos tienen dudas, así que ¿quiénes desean preguntar, por favor? Levanten la mano. ¿Alguna pregunta? A ver, están ansiosos, no sean tímidos, chicos. Ya. Bueno, yo sí tengo una pregunta, ingeniero. Bueno, ese se desarrolla en MVC usando Java, ¿no? En lo personal, soy programador PHP, he programado también, programo también MVC porque, como usted dice, es muchísimo más entendible el código al mismo tiempo, porque uno cuando es desordenado, o sea, conoce todo por el momento, pasan 2 o 3 meses y ya no entiende su trabajo. Entonces yo quisiera saber qué ventaja, en PHP uso Kotlin Native, que es un framework, ¿no? Yo quisiera saber qué ventajas me da a mí desarrollar en Java sobre PHP. Así que... sí, se nota que desarrolla porque el Coordinator, que es un framework también, sigue el patrón de MVC, pero yo prefiero el Cake. No sé, bueno, ya se fue llorando. Yo prefiero el Cake, pero ahora está de moda, vamos a decir, el Coordinator porque trae innovaciones, trae nuevas librerías, trae nuevas posibilidades. Ahora, lo que él, no sé si la pregunta era específicamente entre PHP y Java, los frameworks. La verdad yo no usaba el Coordinator, pero podría hablar el Cake. Lo que he visto entre Cake y Struts es que, particularmente le digo, para mí Struts es mejor porque aplica mejor el polimorfismo, el cambio de gestor de base de datos. El Cake hay que modificar más líneas todavía para cambiar a otro gestor de base de datos, ¿no? Tengo que cambiar otras clases también. Esa es la ventaja. Sí, en el Coordinator, que no lo he usado, según él dice que se llama una palabra nada más. Fíjense cómo se va achicando cada vez más los cambios que debo hacer cuando tengo que migrar o hacer escalable mi aplicación, ¿no? Entonces la idea es esa, utilizar patrones de diseño, framework como estos, para primero ordenar la aplicación y segundo, que cualquier cambio que yo quiera hacer sea rápido y no me involucre cambiar todo mi código, ¿no? Como habíamos comentado. Justo aprovechando, antes que si no hay preguntas, voy a aprovechar mis cherries.
Tana está desarrollándose también un taller, no sé si esta semana o la otra, seguramente ya les avisarán, de Coordinator, de framework de Flax, o sea, justo lo que hablamos, pero en PHP, que es la opción que él trabaja. Algo más, si no, creo que esto, no sé si ha sido muy difícil, muy fácil o muy aburrido, no sé, pero no sé qué nos preguntan. En todo caso, muchas gracias, jóvenes, de verdad, para mí siempre es un placer estar acá y cuando quieran. A continuación, invito a mi compañera Verónica, que le va a otorgar su certificado como ponente y un obsequio a nombre de la comisión organizadora y de la Universidad de Moquegua. Muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias por ilustrarnos con sus conocimientos, su experiencia. Pasar para eso, para muchísimo. Bueno, a continuación,